Bueno, buenas noches. Bueno, más temprano hoy, pero bueno, arrancamos los vivos. Vamos a estar con el Gran Master Adrián Desiderio. Vamos a esperar un cachito que se pueda sumar el Gran Master y empezar a charlar un poco. Ah, ya está el Master, bueno. Ahí lo agrego, Gran Master. No estoy de acuerdo, ¿no? ¿Salgo o me quedo en Ahí le envío Master. A ver. Hola, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Nando? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Imagino que con mucho trabajo, ¿no? Lamentablemente. Sí, en realidad yo ahora, por suerte, en realidad hace unos días que estoy de licencia en el hospital, Ah, un tema familiar, pero digamos que nada grave, pero bien, bien. podríamos decir que estoy conectado a 220 porque Claro, claro, permanentemente estoy conectado por la función que cumplo en el hospital con toda mi gente claro, claro. que está expuesta a la situación. Está complicado. Sí, sí, tal cual. ¿Y qué mirada tiene Master para, bueno, tocamos un poquito el tema este, después pasamos a Taekwondo, pero me interesaría saber su mirada con lo que está pasando un poquito. Bueno, en principio, este tema de la pandemia se tomó como un resfrío común, es decir, al principio hubo una especie de desinformación o como que acá no nos iba a llegar y por suerte el gobierno, si bien muchos referentes, e inclusive hasta yo podría decir que si vos a mí me preguntabas esto, qué opinaba yo acerca del futuro de esta pandemia en nuestra zona, cuando empezó allá en Wuhan, en China, por diciembre, yo no creí que hubiera ocurrido lo que ocurrió en el mundo y tampoco pensé que iba a tener una repercusión en la Argentina. O sea, prácticamente todos estábamos Claro, como alejados. Y después, bueno, fuimos aprendiendo. Es algo nuevo sí, 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 tal cual. y todo el mundo empezó a darse cuenta que esto es algo muy serio y si las balas pican cerca, como la están picando en Chile, donde están muriendo 220 personas hoy, o en Brasil, donde están llegando casi a 1000 las personas que se mueren por día, La locura. este, Claro, tenemos que festejar que en Argentina, bueno, las autoridades tomaron esa conducta que es perturbante, ¿no? Porque obviamente que a nadie le gusta estar encerrado, claro, claro. no nacimos para eso, no nacimos para no saludarnos con abrazos y con besos con la gente y con los Sí, sí, amigos, sí, sí, tal cual. y esto realmente es muy serio. Y creemos que por los datos que estamos teniendo y por lo que está pasando en mi hospital hoy, las camas de terapia intensiva están totalmente ocupadas. O sea, son Oh, 11 camas de terapia intensiva y están ocupadas con qué respiradores, bárbaro. pacientes que están con... Claro, 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 Y esos pacientes, claro. el 50% se va a morir seguramente, porque esas son las estadísticas. Que los pacientes que entran en respirador, el 50% se mueren. Por lo tanto, Oh, es complicado el asunto. Es complicado y hay que cuidarse qué mucho. bárbaro, qué bárbaro. La verdad pone la piel de gallina escucharlo más de eso, bueno, pero es una realidad. Es la realidad, y por eso es que, bueno, la única forma de resolverlo esto hoy por hoy es a través de la cuarentena, cuidarse. Yo yo vivo acá en la zona de Palermo, cerca del Rosedal, y lo que pasó hace 3 o 4 días fue una barbaridad, realmente Claro, un claro. error muy grande. Por suerte, también las autoridades del gobierno de la ciudad tomaron lección de eso, tomaron nota de lo que pasó ese día, y yo ayer Claro. tuve la oportunidad de ir a correr un rato y a caminar, básicamente para ver cómo era la cosa, y se organizó mucho mejor. Hoy hay gente que camina por un sector, corre por el otro, los que corren van sin barbijo, porque realmente correr con barbijo también es malo, y los que caminan van Ah, con barbijo, y hay mucha gente de la policía de la ciudad de Buenos Aires y personal que está orientando y cuidando que no se guarde la distancia correcta de 2 metros que piden, bueno, que están corriendo bueno, 2 metros, o sea, está cambio la cosa, y
era necesario, también la gente necesitaba salir, ¿no? Porque realmente... Claro, sí, 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 sin duda que, como usted dice, nos sorprendió un poco a todos esta llegada de este virus. Así que bueno, es complicado, pero bueno, intentaremos seguir de la mejor manera, no nos queda otra. Seguro, seguro. Esa, Seguro, es así. esa es la historia del COVID. Ahora taekwondo. Es tal cual. Sí, sí, tal cual. Bueno, pasemos a la charla un poquito. Bueno, ante todo, un placer que haya aceptado poder charlar hoy. Eh, Esta es la idea de que cada practicante de taekwondo que se va sumando a las charlas pueda conocer un poco más de muchos referentes importantes del taekwondo, desde maestro, grandes maestros como el caso suyo, de deportista, así que bueno, pasó un poco la idea por ese lado. De entrada siempre empezamos con saber un poco cómo fueron sus comienzos en taekwondo, con quién empezó a practicar, en qué año, más que nada para ponernos un poquito en tema. Después yo tengo varias preguntas para hacerle, pero bueno, me gustaría empezar de esa manera. Bueno, yo empecé a practicar taekwondo en el año 1973. En el año 1973 yo tenía 13 años en ese momento. Realmente había muy poca gente de esa edad que practicara taekwondo. Claro, Se dio claro, por, claro. se dio por un hecho casual. En realidad, la situación era que yo jugaba bastante bien al fútbol. Ah, mire usted. Jugaba en las divisiones inferiores de Ferrocarril Oeste. Empecé en las divisiones infantiles en la Unión Marchillana, que ahora tenemos a Carlos Rubino, que es un instructor, un maestro actualmente que está dando clase ahí. Y en la Unión Marchillana, todos los chicos que andaban bien pasaban a la novena de Ferro. Cuando yo ingreso a la novena de Ferro, también coincide a los 12 años con el ingreso a la secundaria y hice un impasse. No seguí jugando al fútbol. Pasó un año más o menos, ya había dejado esa chance que tenía, que era buena la de Ferro, porque Ferro Sí, era sí, sí, sí. muy fuerte en esa época. Y me voy de vacaciones. Y en esas vacaciones me ve un técnico de estudiantes jugando en la playa, me quiere mandar a jugar a estudiantes, yo no vivía en La Plata, no era imposible. Y estaba en la secundaria, aparte ya estaba en primer año, ya estábamos Claro. de verano del 73. Y cuando volvemos, con mi amigo, que estábamos jugando los dos en la playa, dice, ¿por qué no nos vamos a probar Argentinos Juniors? Entonces nos fuimos a probar Argentinos Juniors. Y porque nos había picado el bichito por el tema de que nos había dicho que fuéramos a Sí, sí, probar. sí. Entonces cuando volvemos, vamos a probarnos Argentinos Juniors. Yo vivía, mis padres vivían cerca de la cancha de Argentinos Juniors, o sea que me quedaba 4 cuadras, 5 cuadras para entrenar. Claro. Y fui a hacer una prueba. Con todo el entusiasmo, vamos a un partido, o sea, había un entrenador en esa época que se llamaba Francis. Francis divide los equipos, no divide los equipos, arma el equipo con la gente que estaba prevista, digamos, Sí, probarse, sí. y me toca probarme contra los Cebollitas de Maradona. Ah, claro. Ni más ni menos. Ese mismo día estaban, yo no sabía, no tenía ni idea, yo era de la 59, estaban los chicos de la 60 que estaban entrenándose, entonces nos ponen a jugar contra la 60. Pues imagínate que fue 2 horas, o no sé, el tiempo que duró el entrenamiento, de frustración porque no tocamos una pelota. Yo dije, no sé. Estaba Maradona al cual le decían Pelusa, aparte de divertirse con nosotros, tenía un compañero que le llamaban Polvorita, creo que eso, sí, Polvorita creo que era. Polvorita era el 11, él era el 10 y el otro era el 11. Se divirtieron, jugaron con nosotros, no pasaron la pelota por arriba, por abajo. Cuando ya terminó el partido, le digo a mi amigo, nosotros no podemos jugar al fútbol, no es para nosotros el fútbol, no, pero no. A la semana me trae una revista Judo Karate y me dice, ¿por qué no vamos a practicar taekwondo? En realidad decía karate. Decía, practique karate coreano, quedaba también cerca de mi casa, y ahí empezamos a entrenar en el gimnasio Mitsuba. También. El gimnasio Mitsuba era el maestro que estaba a cargo de ese lugar, era Han Chan-Kim.
Han Chang-Kin es uno de los 3 maestros que llegaron en el año 67 a la Argentina, era Han Chang-Kin, Nam Sun Choi y Kwon Du-chung. Y Han Chang-Kin, un tipo muy, muy virtuoso, realmente espectacular, él daba clase los sábados y los días martes y jueves nos entrenaba Enrique Iris, que era uno de sus primeros discípulos y quien había sido el segundo cinturón negro en la Argentina. El primero había sido Alejandro Balsa, también alumno de Han Chang-Kin, y el segundo cinturón negro en la Argentina había sido Enrique Iris. Enrique Iris, un tipo espectacular, macanudo, muy inteligente. En ese momento él había estudiado para contador público, tenía un pensamiento universitario. Yo era un chico, yo tenía 13 años en ese momento. Claro. Y ahí empezamos, ese fue el comienzo. A partir de ahí... Master, ¿se puede decir que empezó Taekwondo gracias a Maradona? No. Se podría decir. O sea que la culpa fue de Maradona. Fue claro. de Maradona. Y después, muchos años después, las hijas fueron alumnas nuestras. Es decir, ellas iban al colegio, el Pueblo Blanco High School, ahí en Belgrano, y terminaron siendo alumnas mías, las 2 hijas, Dalma y la Yanina. No, increíble, qué historia. Alumnos, sí. Así que... Qué bárbaro. Increíble la historia. Se la devolvimos. ¿Y cómo, Master, cómo era eso? Bueno, ese karate coreano, su entrenamiento, era muy diferente a la hora, ¿no? A la actualidad, totalmente diferente. Y vos tenés que calcular que el karate coreano era karate distinto, un karate distinto. Es decir, todos los movimientos muy, muy rústicos, la práctica era muy violenta. Los primeros practicantes de taekwondo, antes que yo, inclusive uno de los grandes componentes en la práctica de personas que se integraron en la práctica de taekwondo eran gente que habían sido echada de distintas artes marciales por causas disciplinarias a veces. Había guerrilleros, gente que se había dedicado a la guerra, o sea, que estamos hablando del 73, o sea, gente que después ingresó a las distintas fuerzas de la guerrilla. Había gente de los servicios de esa época también. O sea, era un menú... Bravo. Era un menú complejo. Yo recuerdo haber tenido compañeros que después fueron famosos, digamos, porque después salieron en los medios como gente violenta, ¿no? Violenta, claro. Y esto era así, así se componía. Es decir, en la práctica yo recuerdo ya un poco más avanzado, en el año 76 yo competí en el torneo del Luna Park, que fue el segundo torneo importante que hubo en Argentina. Año 76. 76, ahí ganó Katz, ganó Katz ese torneo. Y lo recuerdo fue muy importante eso, porque para ingresar a ese torneo había que hacer 6 o 7 torneos previos, era como que se iban definiendo por cada categoría dos, o sea, los 4 maestros, que eran, ahí ya aparecía Chon Seol Lee también, los 4 maestros que había en Argentina tenían sus equipos de gente. Y en cada categoría llegaban 2. Entonces, esos 2 tenían que ser, de Han Chang-Kin eran mucho, porque era uno de los más fuertes, igual que Nam Sun Choi, que es el maestro de Marano y de Trachtenberg. O sea, para llegar a ese torneo había que hacer un preselectivo que se iban haciendo en distintos lugares para llegar. Y era complejo realmente, era muy, muy, muy duro, o sea, poder entrar a ese torneo. Y era el Luna Park. Era el Luna Park. Al marco del Luna Park, eso. Así que yo te diría que era un taekwondo distinto, gente muy dura. Otra de las cosas que pasaban en los gimnasios era que te venían a hacer visitas. O sea, las visitas eran de cortesía al principio, pero terminaban a las piñas. O sea, venía gente de karate, palki. Como las películas. Kung Fu, sí, bien como las películas. Venía el profesor con 5 o 6 alumnos y le decía a Eiri, por ejemplo, ¡qué bravo! Le decía, profesor, querríamos practicar con ustedes. Y los tipos venían con el equipo de Cipalki, ¿no? Todo vestido de negro, y venían 4 o 5 con el profesor. Y entonces nos iban haciendo pasar y nos íbamos agarrando la piña. No sabía esa historia, la verdad que no la sabía. Qué bueno.
Sí. Qué barro, qué historia interesante, ¿no? Y difícil de ver hoy. Hoy en día es algo diferente, pero bueno, eso pasaba en el taekwondo. ¿Tú tuvo la posibilidad, bueno, sí, seguramente de conocer al general, lo conoció? Sí, por supuesto. En general, me tomó el primer examen de cinturón negro en el año 77, el primer dan, en un gimnasio que quedaba en Estados Unidos, y Lima y Estados Unidos. Ahí nos tomó el primer examen de primer dan. Era un gran gimnasio enorme, que era de King, o sea King daba clases ahí, y, Sí. y era un monstruo, ¿no? Es decir, yo siempre cuento varias anécdotas de, de Choi Hong-hee, ¿no? La primera, la anécdota que más me sorprendió fue el final de él. Porque, El final, sí, te explico por qué el final. Yo a ver, en el año 2001 yo voy a rendir examen para séptimo dan en Toronto, en Canadá, Toronto. no, sí, Voy al IIC y rindo examen para séptimo dan con el hijo del general Choi, y en esa época ya había fallecido Eiris. O sea, fui con el grupo de Fati, que después, cuando volvimos, lo creamos a Fati, y yo lo presidí en la primera etapa. En esa época, año 2001, eso fue en marzo del 2001, yo participé de todo la IEC, después fui evaluado, y a mí me sorprendía que un hombre de 84 años estuviera 4 o 5 días durante 6 horas dando el curso. Me pareció brillante lo que daba, me pareció la forma que se movía. Yo lo había conocido desde el año 77 y lo estaba viendo en el año 2001. Y estaba viendo cosas muy, muy semejantes y con mucho más esfuerzo de parte de él. entiendo. Sí. De repente estar parado en una tarima y tirarse de la tarima y hacer flexiones de brazos y mostrar a los 84 años. Entonces, cuando volvimos, estaba Miguel Ladilo, el director de la revista Judo Karate, me había prometido Sí. una nota por el séptimo dan, por el nuevo maestro. Y entonces sí, yo le hago la nota. Eso se hace más o menos en el mes de septiembre. En el mes de septiembre vuelve el general Choi y da un curso en el 2001 en la Argentina, curso multitudinario en la Argentina. Entonces, en la nota esa le agregó términos médicos, le digo, es impresionante este hombre, la vitalidad, la fuerza que tiene. Claro. No saca el artículo ese y pasa septiembre, en diciembre, pasa más o menos el mes de diciembre, mira, Adrián, yo te quiero sacar la nota, pero va a tener que cambiar, me dice, porque el general Choi se está por morir, me dice. Y vos estás diciendo que es un tipo que tiene la salud de fiesta. Y son médicos. Claro. Te toca el clínico. Sí. Bueno, eso Claro. es lo que te marca, que yo lo viví en abril, que es un fenómeno. En septiembre volví a ser un fenómeno, y en en junio al año siguiente, se muere, pero de una enfermedad que lo estaba matando muy progresivamente. Quiere decir que la enfermedad ya tenía seguramente en marzo, la tenía en septiembre, y el tipo parecía realmente... Claro, usted lo vio impecable. Era impecable, ¿viste? Una cosa... Y así, bueno, no, qué sé yo, Sí. Entiendo. cenas que hemos Sí, tenido, cenas que hemos ¿Cómo? tenido en donde, bueno, impresionante lo que tomaba, lo que comía, ¿viste? Es decir, era impresionante, era un roble en todos los aspectos, y al otro día nosotros estábamos todos cansados, muertos después de la cena, él estaba formidable, ¿viste? Una cosa increíble, realmente. Sí, no, sin duda que era una personalidad increíble, ¿no? Los que tuvimos la suerte de poder conocerlo, llamaba muchísimo la atención esa fortaleza que tenía, que era increíble. Sí, tal cual. Sin duda que sí. Máster, bueno, acá tengo varias preguntas. Bueno, me fueron haciendo ahí por Instagram. A ver, ¿cómo ve el nivel deportivo del taekwondo argentino a nivel internacional? ¿Cómo le parece que estamos a nivel argentino, el nivel argentino a nivel internacional? Yo creo que Argentina tiene muchas virtudes como para ser el número uno. Es decir, ya de hecho en INSEL, cuando fuimos ahora a INSEL,
ganó todo, o sea, todo lo que tenía que ganar se ganó. Creo que tiene gente que está muy comprometida con el aspecto deportivo. Vos sabés que yo tengo mi visión acerca de lo que es el taekwondo y cuánto sopesa en el taekwondo, en todo lo que significa el taekwondo el aspecto deportivo. Para mí el aspecto deportivo es un aspecto en donde uno, yo siempre le digo a aquellos alumnos que están extremadamente interesados que el espacio deportivo más importante que tiene el mundo son las Olimpiadas. Esa Claro. lucha por ahora la tenemos perdida. Sí, no, perdida, claro. Por ahora la tenemos perdida. Yo creo que si uno quiere combatir para hacer deportistas de élite, el ideal sería tener representatividad en los Juegos Olímpicos. Claro. Pero mi visión es que el taekwondo tiene que tener un aspecto deportivo muy fuerte, y lo tiene. El taekwondo ITF nuestro tiene un aspecto deportivo muy fuerte, no solamente basado por la cantidad de practicantes, sino por la calidad de los practicantes, y también Claro. por la calidad de los entrenadores que entrenan a esos practicantes. Pero para mí el taekwondo tiene que tener otros valores, y esos valores se fueron plasmando a través de estos últimos años, sobre todo, a través de los programas de Harmony, los programas de Kids, es decir, los programas que tienen que ver con el deporte para la salud. Y este es la lucha, fue mi tesis, ¿no? Mi tesis para Grand Master fue tratar de explicar el valor que tiene el taekwondo para la salud, porque cuando uno trabaja con taekwondo para la salud, obtiene otros resultados, que son también que nos escuchen y nos vean cuando queremos hacer deporte de élite. Claro. Las organizaciones internacionales están viendo deporte para la salud. Y vos fíjate que hoy, si vos prendés la televisión, de lo que se habla de salud, nada más. No se habla más, no se habla de deporte, se habla de salud. Con lo cual, si uno puede lograr explicar el valor que tiene este deporte esencialmente para la salud mental, física, social, seguramente se obtendrían muchos mejores resultados en el área deportiva, porque se abrirían muchísimas puertas. Es decir, esa es la concepción que yo tengo del taekwondo. Taekwondo para todos, no el taekwondo solamente para una élite deportiva, porque el taekwondo de la élite deportiva, yo cuando un tipo me dice que quiere ser de élite, le digo, andate a la mundial, que tenés lo mejor ahí tenés las Olimpiadas. En el taekwondo nuestro está limitado ese aspecto. Sin embargo, seguramente que esto que yo estoy diciendo respecto a la calidad y a la cantidad que tenemos nosotros está siendo observado por la mundial. Está siendo observado de que el taekwondo podría robustecerse mucho con nuestros atletas. Y probablemente si uno busca un mecanismo político para que meterse con fuerza en el taekwondo y salud, se van a obtener resultados en otro aspecto. Que es claro, estoy de acuerdo. Sí, tal cual. De la apertura. Sí, perfecto, clarísimo, Master. Bueno, yo a veces le pregunto, ¿no?, a personas que son tan avanzadas en categoría. Uno cuando empieza a entrenar taekwondo sueña con ese cinturón negro de llegar, después uno puede apoyar a cuarto dan, después uno quiere ser maestro. ¿Qué pasa cuando uno llega a noveno dan? ¿Cuáles siguen siendo las motivaciones? ¿Qué es lo que tanto usted disfruta como para seguir creciendo en el taekwondo? Porque uno parece que después de noveno dan ya no hay más nada que aprender, no hay nada, ¿no? Bueno, eso es fundamentalmente la pregunta. ¿Qué lo sigue motivando? Mira, a mí actualmente me motivan dos grandes cosas. Lo primero es, tengo la suerte de tener un grupo de instructores que me siguen desde que empezaron a practicar desde muy chiquitito. Nuestra organización, que se llamó Escuela Integral de Taekwondo en el año 1986 y que se basó en esto que yo te explico, que es de darle mucho espacio al aspecto psicológico, porque Iris nos enseñó eso, él era psicólogo, al aspecto médico, porque lo fui aprendiendo yo con mi carrera y en el avance mío en
en el taekwondo. Calculá que en el año 83 yo me recibo de médico y en el año 82 yo me recibo de tercer dan. Con lo cual, claro, había un correlato de crecimiento respecto a lo que estaba aprendiendo y la aplicabilidad de lo que estaba aprendiendo en la facultad, meterlo en el taekwondo. Yo siempre decía que a mí la medicina me había ayudado en el taekwondo y que el taekwondo me había ayudado para hacer la carrera de médico, porque me ayudó en la conducción, en saber cómo claro, claro. conducir, cómo ordenar una clase, cómo ordenarme al dar un examen. Por ejemplo, cuando daba un examen en la facultad, causaba gracia, porque yo le hablaba a un profesor como si fuera profesor yo también. Entonces, Claro, claro. ayudó mucho, Es mucho. increíble, claro, es increíble, ahora que lo dice usted, no, pero pensarlo es raro, pero como me lo dice, tiene razón, claro, claro, sin duda que sí. Yo sentía que el tipo que estaba al lado mío era un par, o sea, es como Claro, que yo sentía que, ¿viste? ¿Qué le pasa? Yo estudié, estoy explicando lo que sé y listo. Y así hice la carrera muy, muy sencilla, me resultó muy fácil realmente. Es más, muchos profesores terminaron siendo alumnos míos de taekwondo. O sea, mire usted. profesores de la facultad terminaron siendo alumnos de taekwondo. Le cuento una anécdota. Había un profesor Sí, que sí, era sí. muy malo, pero muy malo en primer año de la facultad, que es histología. Un tipo que era muy severo, muy gastador también. Y yo digamos, me hice amigo del amigo de él, dice, durante la cursada, mientras yo cursaba, ¿no? Entonces se enteraba, porque todos sabían, en esa época, estoy hablando, yo ingresé en el año 80 y, 80, no, 78, ingresé a la facultad, ya era ese primer dan, en el 79 pasé a segundo dan, así que ya era primer dan, pero ser primer dan en el año 77 es como ser noveno dan Claro, ahora. ¿Eh? claro, 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 claro. Era una rareza, ¿no? Para colmo, Sí, sí, sí. yo le daba clase en esa época a 300 alumnos. Tenía un club y un gimnasio, y a su vez tenía instructores que ya estaban por recibirse, ¿no? Y que daban clase como cinturón Sí, rojo. sí. O sea, tenía manejo. Y entonces, el profesor se enteró, que era malo se enteró. Me toma examen final y me pone 9 en histología. Me pone 9. Pasó. Pasan 6 meses, ya estaba en segundo año yo, y un día me suena el teléfono y me llama él a mi casa. Me dice, Adrián, mira, soy genovese, vos te recordás, yo fui profesor tuyo, quiero empezar a practicar taekwondo, me dice. Entonces me sorprendió, ¿viste? Era como que Claro, era un claro, monstruo, claro. era un monstruo de la facultad, ¿viste? Sacó. Y le digo, sí, pero por supuesto, le digo, venite, le doy la dirección, viene, ¿viste? Y entonces empezamos a practicar y le pego una patada. Antes de empezar a practicar, o sea, la clase, me dice, yo vos te tomé el final, ¿no? Le digo, sí, vos me tomaste el final. ¿Cuánto te puse? 9. Bueno, entonces, Por la duda. ahora empiezo a Claro, por la practicar, duda. digo. Y en una de esas estaba practicando y le pego una patada en el hígado y me dice, me rompiste un hepatocito, me dice. Es la célula del hígado. Qué bueno, qué bueno. Increíble, muy buena historia esa. Bien, ¿siguió después? No, no siguió. Habrá estado, llegó hasta cinturón verde, creo, una cosa así, y siempre me escribe y me saluda porque se fue a vivir a Estados Unidos becado, un capo total, un tipo muy capo. Ahora creo que volvió, así que seguramente se va a conectar de vuelta, pero un Qué tipo, bueno, bueno. era muy, muy bueno. Bien, bien. Máster, bueno, ¿cómo usted, qué consejo le daría? Seguramente no hay un libro para esto, lo que yo le voy a preguntar, pero sí, ¿cómo usted considera que debe ser la relación de alumno-instructor? ¿Cómo es la relación que usted de tantos años de alumno, seguramente muchísimos años? Acá hay gente que comparte, ¿no? Que por ahí el involucrarse con el alumno, con el discípulo, y otros mantienen una relación más distante. En el caso suyo, ¿qué fue lo que más le funcionó con respecto a esto? Mira, yo aprendí de mi maestro, que es Enrique Iris, aprendí a que el que conduce no puede mirar para atrás. Ajá, El que conduce, él decía, la persona que conduce no puede mirar para atrás porque cuando mira para atrás choca. Eh,
Y bueno, Ah, bien, usted me habla de conduce auto. Ah, está bien, no. Sí, sí, perfecto, entendí. cuando sois un colectivo no podés andar mirando y hablando con los que están atrás tuyo, ¿no? O sea, vos tenés que conducir. Eso no significa que antes de empezar la conducción, antes de empezar el proceso de conducción, eh, a la que está al costado le diga, che, viste, avísame cualquier cosa si está alguien por... O sea, pero el que conduce debe mirar hacia adelante, ¿eh? Debe mirar hacia adelante siempre y no estar dándose vuelta y entreteniéndose. Entonces, mi relación con los alumnos es una relación cordial, afectuosa. Cuando necesitan algo de mí fuera del ámbito del taekwondo, yo estoy siempre tratando de resolverlo y ellos ya lo saben. De hecho, en mi hospital han venido casi todos por problemas o por dificultades. Algunos han estado internados cuando necesitaron una internación de un familiar o algo por el estilo, y yo los ayudo en todo lo que puedo. Pero la conducción es la conducción. El que conduce no puede andar mirando para atrás a cada rato para resolver. Y las relaciones no son de amigos. El profesor es el profesor y el alumno es el alumno. Después de eso, sacamos el momento del taekwondo, hay una fiesta, una reunión, ahí somos. Pero en el momento del taekwondo existe una conducción y todo el mundo debe aceptar ese liderazgo, porque si no se acepta el Bien, liderazgo, bien. no hay líder. Bien. Excelente, excelente. Y usted, a ver, siguiendo con el tema este, ¿cómo cree que se forma un gran instructor? ¿Cómo hace un maestro para formar un instructor? A base, bueno, seguramente de ejemplo, me va a decir, o de consejos. ¿Cuál es más o menos su estilo para trabajar con un instructor? Para formarlo, para que sea un instructor de bien, para que arme su clase, para que arme su grupo, para alguien que recién comienza. Uno tiene, uno tiene que la formación de o sea, un instructor se forma con dos conceptos. El primero es el manejo de la técnica. El segundo, o sea, si no hay manejo de la técnica, si no hay conocimiento de un arte, no se puede avanzar, sin lugar a dudas. Primero, el conocimiento técnico. Segundo, es ser una buena persona, ser un buen ser humano. Es una persona que sea confiable, que no sea falsa. Esto uno lo va aprendiendo. Yo me equivoqué 1000 veces en mi vida. Uno a veces, un montón de veces, uno se cree en alguien, apoya a alguien, le enseña a alguien y después resulta Claro, que termina claro. siendo distinto a lo que uno esperaba. Y fundamentalmente tiene que aprender pedagogía. O sea, tiene que aprender. O sea, hay conceptos pedagógicos de enseñanza que no se aprenden con el taekwondo, con la técnica. La técnica es algo prácticamente matemático. Es decir, o sea, yo si hay algo que cuestiono, por ejemplo, de los IIC, que sin lugar a duda hay una persona que la maneja a la perfección, que es Héctor Marano, es decir, lo que maneja del conocimiento técnico de los movimientos es brillante, pero yo lo que cuestiono de un IIC, que es un momento muy especial, lo que cuestiono es que en un momento tan especial como es un IIC, en donde es el único elemento que permite a uno graduar y calificar para otra categoría, por lo tanto es obligatorio, Sí. no se manejen conceptos de tipo pedagógico, por ejemplo, no se manejen conceptos de primeros auxilios, es decir, que el instructor sepa ante una situación límite y de conflicto en un gimnasio cómo resolverlo. Que se separe el Harmony del IAC, que se separe el Kids del IAC, que estén como cursos separados. Es decir, a mí me parece que el IAC, como elemento sostenedor de las diferencias de taekwondo con otras artes marciales, debería ser un proceso integrador que permita manejar la técnica, los conceptos pedagógicos, los conceptos de información básica de fisiología del ejercicio, por ejemplo, qué es lo que tiene que saber un profesor qué es lo que tiene que saber un profesor de ejemplo de prescripción deportiva. A mí me viene un alumno con asma, por ejemplo, a practicar el gimnasio. Claro. ¿Y qué puede hacer el alumno? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? Vino un alumno, la vez pasada, en un chat de ITF, se planteó la dificultad de un alumno que había tenido un infarto
pero que había sido practicante de karate anteriormente. Entonces la persona cuando empieza a practicar taekwondo les empieza a entusiasmarse y hace con mucha violencia el ejercicio, y el profesor lo trata de retener, pero el alumno avanza más y de repente le empieza a doler el pecho. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que un profesor debe saber ante una persona que tuvo un infarto? No solamente para no matarlo en el intento de la práctica de taekwondo, sino para que no le pase como le pasó a este profesor, que lo perdió al alumno, no vino más a practicar. Entonces, estas son las cosas que cuando yo digo el taekwondo es para todos, y no para la élite. Esos conocimientos del taekwondo para todos, y no para la élite deportiva, o para la élite que va a competir en un torneo en formas, por ejemplo. Entonces tiene que ser, la técnica tiene perfecta, el ritmo perfecto, todo esto perfecto. Pero ¿cuántos alumnos van a aplicar eso al 100% y cuántos alumnos lo van a aplicar al 10% nada más esos conocimientos, pero sin embargo van a seguir siendo? Entonces, eso es lo que yo cuestiono de los IIC, que son desaprovechados. Me da la sensación que es un desaprovechamiento de la ITF para captar gente, para que no pase como ha pasado muchas veces, que se anotan en el IIC, lo pagan, retiran el certificado y no van, claro, porque no interesa. Esos son los cuestionamientos. Claro. Bien. Excelente. A ver, ¿qué fue lo mejor que le dio el taekwondo? ¿Qué considera que fue lo mejor que le dio el taekwondo a usted? Primero, conocer a Enrique Eiris. Lo primero que me dio el taekwondo. Ahí le hago un punto ahí que, bueno, hablé con varios, con un montón de maestros, instructores, y todo el mundo habla maravilla del maestro Eiris, sin duda. ¿Qué tenía el maestro que captó tanta admiración por tanta gente? Seguramente ahora me lo va a decir con su respuesta. Y Enrique, yo lo conocí muchos años, estuve muy cercano a él venía a mis cumpleaños, era una relación familiar con Eiris. Cuando Eiris enferma, el primero que le avisó fue a mí. Yo ya era médico, era cirujano, ya hasta tenía posibilidades de operarlo, pero él tenía una cobertura en el hospital británico y me planteó que le iban a operar en el británico. Yo hablé con el cirujano que lo iba a operar, que era uno de los mejores en el país para hacer cáncer de páncreas, que era lo que él tenía, así que lo conozco muy bien. Eiris tenía una capacidad para detectar el problema que uno tenía. O sea, era un psicólogo de raza. Él no era psicólogo y ya era psicólogo. Es decir, es una persona, claro. Por ejemplo, veía a dos tipos, dichos que decía él, ¿no? Por ejemplo, del colectivo, de cómo conducir. Cuando él hablaba de conducción, el liderazgo. El liderazgo, vos no podés mirar para atrás si liderás un colectivo. Es decir, hablaba de liderazgo. Pero yo tengo muchas cosas que las saqué de conceptos de él. Por ejemplo, que la violencia se da en espacios reducidos, decía él. Es decir, los actos de violencia aparecen en espacios reducidos. Es decir, cuando uno está muy cercano a la otra persona, se da violencia. Entonces, él hacía ejercicios con eso, y cuando nos hacía entrenar, nos hacía ubicar como si estuviéramos en un colectivo. Y entonces hacía teatralizaciones. Es decir, te ponía todos los tipos juntos y a uno le daba la consigna de que moleste. Y a partir de ahí se genera... O sea, él te trabajaba la cara. Sí. Claro. Eran cosas increíbles las que salían de una clase de él. Claro. Y así te digo, montones de anécdotas. Yo ahora estoy escribiendo un libro que voy a ver si tengo la suerte de que me lo pueda prologar Paul Weiler, porque quiero que tenga base para los instructores y que pueda ser utilizado por los instructores. Y el primer tema se llama estrés. Bien, importante. Empieza con el estrés. ¿Por qué una persona tiene que empezar a practicar taekwondo? Entonces habla del estrés. Ese capítulo lo escribió Eiris conmigo. Hace 20 y pico de años, 25 años más o menos, y salió en la revista Disciplina Marcial. ¿Te acordás de la revista? No sé si lo conociste. Sí, me acuerdo, claro, me acuerdo, sí, me acuerdo. Una de las primeras revistas, o sea, era de Judo Karate y a la Disciplina Marcial. La Disciplina Marcial, sí, me acuerdo.
la manejaba Sakanashi, el sensei Sakanashi, Sí. que era de Aikido. Acá, sí, acá a 20 cuadras de mi casa vive, sí, sí. Es muy cercano acá a donde vivo yo. Me lo Entonces tomé. nos pidió, en ese momento éramos directivos de la Asociación Metropolitana de Taekwondo, de AMET, y nos pidió un artículo y teníamos que hacer, hicimos un artículo entre los dos, yo la visión médica, él la visión psicológica, y De Simone también escribió en ese artículo. Y ese artículo, cuando empecé a decidir hacer el libro, lo bajé, me lo traje, lo corregí, y está un pedazo de su genética en el libro que, ¿por qué hay que empezar taekwondo? Esa es Qué la. bueno, qué interesante. Muy bueno, maestro, muy bueno. Bueno, a ver, tengo más preguntas por acá. ¿Cómo ve el nivel del arbitraje argentino? Mirá, el arbitraje argentino durante muchos años la estuvo manejando Alberto Katz, Sí, sí, por quien yo tengo un enorme afecto y respeto. Una persona muy seria y que o sea, su vida profesional lo llevó a dedicarse exclusivamente a distintas áreas, pero a él siempre le gustó la parte competitiva y la regulación de ese aspecto él lo tomó con mucha fuerza. Y creo que sí, sí, sin duda. Ben Saquén es un producto de todo eso, es una persona realmente también que lo está tomando con mucha seriedad, tengo una muy buena relación con Abelardo y creo que es una persona que puede seguir los pasos tranquilamente de Alberto Katz. Y el arbitraje en la Argentina, lo que ocurre es que si vamos a nivel instituciones, asociaciones o torneos a nivel doméstico, podríamos decir, es pobre. Sí, sí, Es pobre, es una claro, red pobre. Uno cuenta, o sea, cada institución cuenta con lo que puede, con lo que tiene. Un árbitro tendría que ser pagado, o sea, al árbitro habría que pagarle. Eh, una, Uno de los elementos que yo percibí hace muchos años de esa falencia que generaba el hecho de no tener profesionalizado ese espacio, que no está profesionalizado, porque un árbitro, ¿quién es hoy? Hoy es un instructor que tiene una escuela y que hace el claro, curso de arbitraje, por lo tanto tiene intereses cruzados. Es una persona que tiene alumnos participando en el evento. Entonces, claro, es complicado. O sea, cobra o cobra muy poco, no cobra o cobra muy poco en el evento. Tiene alumnos que participan en el evento. Entonces, es muy difícil manejar claro, una estructura sobre esa base. El árbitro tendría que ser una persona que no tiene nada que ver con ninguna escuela, que tendría que haber como en el fútbol. Yo estuve muchos años en la muy de AFA, fútbol. estuve en la AFA o sea, si había un acto de corrupción es porque había un acto de corrupción, era claro el acto de corrupción. Sí, Un sí, árbitro sí, 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 ha sido pagado por alguien para que ganara el partido de fútbol a otra persona. Acá es mucho más elemental. Acá me toca un alumno o es el alumno de un instructor que es amigo mío contra el que es claro, enemigo mío. Y ahí ya se pudrió todo. Entonces yo hace claro. muchos años eh, lo percibí esto en mi propia asociación, estamos hablando de la Asociación de Escuelas Integrales de Taekwondo, año 97, y lo invité a Luis Moreno Campos a unas jornadas. O sea, nosotros en forma sistemática, cada 2 años, hacíamos lo que llaman las jornadas de estudio integral de Taekwondo. Y en eso yo tenía la posibilidad si tenía la posibilidad de convocar en un ambiente importante como era el auditorio del Teatro San Martín o de la Asociación Médica Argentina, o la última lo hicimos en el aula magna de la Facultad de Medicina, el último evento de esas características, invitar a alguien, alguna personalidad. Claro. Te estoy hablando en el año 97, más o menos 96, 97, para esas jornadas me di cuenta que había que hablar acerca de corrupción en el deporte. Y lo invité a Luis Moreno Campo. Y Moreno Campo me dio una enseñanza muy importante que se la dio a muchísimos instructores que estuvieron ahí, dentro de los cuales en esas jornadas estuvo Pablo Trastenberg. Yo lo invité a Pablo Trastenberg, era presidente del Centro Argentino, creo, de FETRA, no sé, pero lo invité para que Sí, sí, estuviera a participar de esas jornadas y creo que dio una charla a él. Y, y nos dio una enseñanza muy piola. Él explicó que la corrupción
bueno, que la corrupción existe, es una realidad, que una persona puede ser como un semáforo, puede ser rojo, amarillo o verde, que el verde es aquel que nunca va a ser corrupto, imposible, Sí, por sí, más sí. que le pongas un paquete de plata no lo va a tocar. El rojo va a ser el que siempre va a ser corrupto, por más que vos no se lo ponga, va a ir a buscarlo y la va a robar. Y el amarillo está el que está en el medio. Entonces Moreno Campo decía que el 80% eran amarillos, el 10% eran... Decía que el 80% de amarillo. Él decía que el 80% eran amarillos. 80. Estamos hablando de un juez, de una persona que después fue, Sí, 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 claro. no sé, ¿no? O sea, es una persona... Sí, sí, claro que sí, claro que sí, sí, sí. Él manejaba poder ciudadano y era una autoridad en transparencia internacional. Entonces él decía eso. Por lo tanto, que el amarillo dependía de las condiciones en las cuales uno, si vos le dabas las condiciones para hacerse verde, era verde, y si le dabas, o sea, condiciones de controles, y si le dabas las condiciones de facilidad para ser rojo, ese amarillo se transformaba en rojo. Y entonces empezó a explicar un montón de circunstancias que se daban en ese momento en las fuerzas de seguridad, en los políticos, etc. Entonces Sí, sí, sí. decía que en el taekwondo el problema era la confianza. Y que si no existía confianza, empezaban a aparecer los problemas de corrupción. Entonces, él decía que... Entonces nos planteó un juego ahí de todos, y nos dio, sacó una cajita de cartón, y nos dio un león y un conejo en una carta cada uno. Entonces había que jugar con el que estaba al lado, conejo o león. Había que contar 1, 2, 3, tirar la carta y mostrar si era un conejo o si era un león. A mí me tocó con Pablo Trachtenberg ese juego. Entonces, el juego consistía, te voy a insistir, contabas 1, 2, 3, mostrabas la carta. 5 veces había que hacerlo eso. Los dos tenían una carta de cada una. Los dos. Como si vos y yo tuviéramos 2 cartas, un león y Dos cartas, perfecto. 2 cartas. Entonces, había que contar a 3, el Moreno Campo decía, contaba 1, 2, 3, muestren la carta. Entonces jugábamos. Si yo jugaba león y vos león, se neutralizaba. Era un punto para cada uno. Si vos jugabas león y yo jugaba conejo, el león se comía el conejo. Claro. Por tanto, vos sacabas 2 puntos y yo 0. Pero el juego más interesante era que si vos jugabas conejo, estabas arriesgando, y yo jugaba conejo, empatábamos, pero como arriesgamos, sacamos los 2, 3 puntos. ¿Se entiende? Ah, bien. Sí, sí, perfecto, clarísimo. Yo no encontraba el significado del conejo, por eso ahora que me lo explica está genial. Está bien planteado. El conejo significaba que yo confiara en vos para sacar más puntos. ¿Por qué? Porque claro, entiendo. Si yo confío en vos que vas a ser pícaro y vas a jugar el conejo, vos sacás 3 puntos, yo saco 3 puntos, multiplicado por 5, sacamos los 2 15 puntos. Claro, ¿bien? Sí. Genial. ¿Qué pasó en esa experiencia? En esa experiencia pasó que había 300 personas en el auditorio, 150 grupos, y la mayoría sacaron, que alguno el primero tiró león, el otro capaz que jugó conejo. ¿Qué jugó después el otro? A partir de la primera jugada empezó a jugar león. ¿Se entiende? Claro. O sea, sí. Si yo te juego conejo y vos me jugás león, en la jugada número 2 yo voy a jugar león y vos vas a hacer león. Vos a mí me vas a ganar. O sea, vos a mí, cuando termine la secuencia, me vas a ganar. Pero vos perdiste contra los que jugaron conejo y conejo. ¿Se entiende? Sí, genial, clarísimo. Entonces la enseñanza fue muy clara. La enseñanza fue que si vos podés lograr confiar en el otro, le vas a ganar a todos los demás. ¿Alguno sumó 15 puntos de todo lo que estaban? Sí, hubo. Hubo. No Trachtenberg y yo. No Trachtenberg y yo. Bien. Está bueno. Qué buena, ¿eh? Es muy buena esa, la del león y la del conejo. Muy buena. Sí. Sin duda que sí. Bueno. A ver, Máster. Me quedé riendo con el león. Yo acá tengo una serie de preguntas que muchas veces la hago con los chicos, tipo un ping-pong, un ida y vuelta. En este caso no hay apuro, no hay problema. La puede desarrollar, no hay ningún problema. La primera pregunta que yo le hago es quién fue su ídolo cuando era chico. Esto puede ser en taekwondo o fuera de taekwondo, no hay ningún problema.
Maradona. Maradona, claro, claro. Me ganó, me ganó. Claro, sí, sin duda, sin duda. No, Monzón también. Monzón también. Carlos Monzón fue mi ídolo. Carlos Monzón. Carlos Monzón. Sí, sí, perfecto. Usted es de la persona que separa esto, ¿no? Del deportista a la persona que juzgan, prejuzgan, Monzón, Maradona. En este caso usted no. Yo Maradona es Maradona. Maradona, cuando yo veo fútbol, hablo de Maradona como jugador de fútbol, como persona. Genial. Yo siempre digo lo siguiente. Yo lo conocí a Maradona a los 12 años él y yo 13. Lo conocí personalmente. Después no lo vi nunca más. Sí la veía a Claudia cuando traía a las hijas a practicar. Y la traía a los torneos también. Cuando había un torneo, la traía a los torneos a Dalma y a Janina, las traía a las dos. A Claudia Villafañe. Pero a Maradona no lo vi nunca. Pero yo he tenido la oportunidad de viajar mucho, mucho por mi profesión. Y yo recuerdo una anécdota que te marca lo que significaba Maradona en ese momento. Estoy hablando año 93. Estaba en Estambul. Viajé a Ankara, en Turquía. Y de Turquía iba a un lugar que se llama Capadocia en micro. Entre Ankara y Capadocia paramos en un pueblo que no era nada, no había absolutamente nada. Lo único que había era un parador para tomar algo y había uno de esos tipos, viste, con lustrabotas con Sí, todo dorado, así, que el tipo te decía si quería que te lustrara las botas. Entonces yo tenía unos zapatos y dije, me voy a lustrar los zapatos. Y me dice, ¿italiano? Me pregunta, ¿no? No, argentino. Ah, argentino, Maradona. Increíble. Maradona. Increíble, ¿no? En esa época Menem era la otra persona que era conocida en ese mundo, digamos, ¿no? Pero Maradona es en cualquier lado. Entonces yo pensaba en ese momento, ¿no? Un pibe que salió de la villa. Sí. Que a los 16 años ya todo el mundo lo observaba, porque yo lo iba a ver a Argentinos Juniors, que vivía cerca, iba a la cancha para ver a Argentinos Juniors, y lo veía cuando empezó a jugar al fútbol ya en primera. 16 años lo miraba todo el mundo, Claro. porque hacía jueguito antes de empezar el partido. A los 16 años debuta en primera. A los 17 años jugaba en Boca. A los 18 el Papa se quería sacar fotos con él. Entonces, imagínate la cantidad de mujeres que se le habrán acercado, la cantidad de hombres Sí, claro. la cantidad de delincuentes que se le habrán acercado. Un pibe que no tenía ninguna preparación, que era más que el Papa. Claro. Los presidentes de los países le pedían sacarse una foto con él. Los presidentes de Estados Unidos, de gente que no sabía nada de fútbol, se quería sacar una foto con él. Entonces, es muy difícil sostener la cordura ante una situación así. Es muy difícil, muy difícil. Sin duda. Yo me saco el sombrero. Con Maradona yo me saco el sombrero. Yo creo que... Sí. Yo comparto lo mismo. Independientemente de su situación respecto a su cerebro actual por la droga o ese tipo de cosas, que bueno, pero yo me saco el sombrero. Es un tipo realmente increíble. Es decir, lo que el tipo logró como deportista fue increíble. Nadie lo puede... No. Sin duda que sí. Master, sí. le voy a robar unos minutitos más, pues se nos está por cortar el vivo, ya pasó casi una hora. ¿Puede ser que cortemos y sumamos de vuelta 10 minutos más? Hola, ¿me escuchó ahí? Ahí te escucho. Sí. No te escuché lo que me preguntaste. No, que le decía que se nos está por cortar, pasó casi una hora. ¿Puedo cortar y nos sumamos de vuelta 10 minutos más? Dale. ¿Puede ser? Sí, dale. Listo, Master, ahí estamos, hoy volvemos, ¿eh?